Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Dora Isabel Méndez Bosqueda. Mi matrícula es la 2301655. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es R5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? El nombre de mi asesora es Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. En este reto, pues nos toca analizar dos casos que pues vamos a definirnos a continuación, de acuerdo a lo que nos muestran los casos, vamos a ver si se vulneraron o no derechos humanos. Bueno, como ya les comentaba, pues en el primer caso es la detención y vulneración de los derechos de Ana. Eh, la situación es la siguiente. Ana se encontraba repartiendo panfletos con citas bíblicas en una manifestación pacífica en la Plaza de Armas. Un policía la detiene, le arrebata los panfletos y la mantiene incomunicada durante 3 horas en una patrulla. Posterior a este caso, la traslada a Barandilla, donde sufre burlas y calificaciones peyorativas por parte de los agentes de seguridad. Ana denuncia el hecho ante la Fiscalía y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero ambas instituciones no toman medidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos asume el caso. ¿Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues argumentando, sí existe la responsabilidad estatal y enseguida les comento por qué. ¿Cuáles fueron los derechos vulnerados de Ana? Derecho a la libertad de expresión. Ana estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión garantizado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su actividad de repartir panfletos con contenido bíblico es un espacio público, es una manifestación pacífica que no incitaba a violencia ni alteraba el orden público. El otro derecho es derecho a la libertad de reunión. Además, el artículo 12 y 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de reunión pacífica y Ana no estaba interfiriendo en el derecho de otros a manifestarse. El policía que la detuvo actuó de manera desproporcionada al arrebatarle los panfletos y detenerla. Obstrucción de la justicia. La Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tomaron acciones pertinentes ante la denuncia, lo cual constituye una omisión grave por parte del Estado que no protegió los derechos de Ana, vulnerando el derecho al acceso efectivo a la justicia. Responsabilidad internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer sobre violaciones a derechos humanos que involucren a países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este caso, la falta de respuesta de las autoridades nacionales obligó a Ana a llevar su caso a la Corte, lo cual refleja la falta de mecanismos adecuados de reparación dentro del sistema jurídico mexicano. Y yo hice una conclusión para este caso, el caso número 1. Pues sí existe responsabilidad del Estado mexicano por la detención arbitraria, la vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de reunión, así como la omisión de las autoridades competentes para remediar la situación. El Estado no cumplió con su deber de garantizar los derechos humanos de Ana y al no proporcionarle una vía efectiva de acceso a la justicia, incumplió con sus obligaciones internacionales. En el caso número 2, pues en este caso está relacionado con lo que fue la pandemia de COVID-19. Fue pues también declaraba obligatorio el confinamiento, pero en este caso pues hubo varias irregularidades que a continuación les detallo. En el caso número 2, pues fue la siguiente situación. Andrés es un hombre en situación de calle, es detenido por un militar durante un confinamiento obligatorio de COVID-19.
No puede pagar la multa por violar la orden de confinamiento, lo que lleva a ser privado de libertad durante 36 horas y ser difamado públicamente en redes sociales. El caso es planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Pues argumentando la, a favor de la responsabilidad estatal, les comento lo siguiente. Bueno, la violación a derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Andrés es una persona pues en situación de calle, lo que lo coloca en una situación especial de vulnerabilidad. El decreto que imponía multas por violar el confinamiento no previó excepciones para las personas sin hogar, lo que implica una discriminación indirecta y una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el artículo 1, fracción 1, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, su integridad personal, y su libertad. Privación de la libertad desproporcionada. El hecho de que Andrés no pudiera pagar la multa y como consecuencia fuera arrestado durante 36 horas representa una privación de la libertad sin un fundamento legítimo. Según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la privación de la libertad debe ser proporcional y justificada, lo que no ocurre en este caso, ya que la multa estaba vinculada a una situación económica que Andrés no podía cumplir, de acuerdo con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Trato inhumano y degradante. La difusión de su arresto en redes sociales con una fotografía y comentarios difamatorios constituye un trato degradante y una violación a la dignidad humana. La difamación pública y la exposición de Andrés como sinvergüenza no solo afecta su imagen, sino que también es una forma de castigo cruel e inusual que va más allá de lo permitido en un Estado de Derecho, de acuerdo con el artículo 5, fracción 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Acciones del Estado en relación a la pandemia. Aunque las medidas de confinamiento eran necesarias para proteger la salud pública durante la pandemia, la forma en que se aplicaron no fue adecuada, sino injusta. No se tuvieron en cuenta las circunstancias especiales de las personas más vulnerables, como aquellos sin hogar, la omisión de las medidas adecuadas de protección y la falta de un sistema de asistencia para personas en situación de calle constituye una responsabilidad del Estado. Y la conclusión para el caso número 2, sí existe responsabilidad por parte del Estado mexicano, la falta de consideración de las circunstancias particulares de las personas en situación de vulnerabilidad, la privación de la libertad sin justificación proporcional y el trato inhumano hacia Andrés son violaciones claras de los derechos humanos. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, especialmente en un contexto de emergencia sanitaria. Y como conclusión general, en ambos casos el Estado mexicano tiene responsabilidad por la violación de los derechos humanos de los ciudadanos involucrados. Como nos dimos cuenta, la detención arbitraria de Ana, la vulneración de su derecho a la libertad de expresión y la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades competentes constituyen una clara infracción de sus derechos fundamentales. En el caso número 2, la aplicación desproporcionada de la multa, la privación de la libertad sin justificación y el trato degradante hacia Andrés también implican violaciones a sus derechos humanos, particularmente a su derecho a la igualdad, la libertad y la dignidad. En ambos casos se hacen evidentes las deficiencias en el sistema de justicia y en la protección de derechos humanos en México, lo cual pone de manera urgente la necesidad de fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, la protección a grupos vulnerables y el respeto a los derechos fundamentales, incluso en situaciones excepcionales como la pandemia. Y por último, enlisto mis referencias y les doy las gracias por ver mi video. Gracias, asesora.